para que estéis disfrutando de esta transmisión y de esta grabación de una conferencia más dentro de las serie de conferencias sobre literatura epistolar aquí en Fundación La Caixa, cuando las cartas se convierten en novelas. Soy Frank Scandal y en este caso vamos a presentarla, ya que gustó tanto a los asistentes, vamos a presentarla en forma de vídeo aquí en mi canal personal de YouTube. Pues bien, empezando, vamos a... Alguien dijo por ahí, ¿no? Que, Frank, ¿por qué no estás haciendo más autores españoles? Vale, vale, es un buen punto, pero no es también no es también todo un logro poder conocer, pues, digamos que estos textos epistolares, estas novelas, esta literatura, desde otros puntos de vista. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos cartas persas de El Barón de Montesquieu y aprendimos una y más cosas sobre los valores ilustrados en forma de sátira. Nos divertimos bastante, la verdad. Bien, vamos a ello, a conocer la obra de esta semana. Pero antes de deciros quién se acuerda de esta película. A ver quién de vosotros se acuerda. Para ser leído al comienzo de las reuniones del Club de los Poetas Muertos. Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia. Quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida. Dejar de lado todo lo que no fuera la vida. Para no descubrir, en el momento de la muerte, que no había vivido. ¿Os acordáis, verdad? Bueno, lo dice ahí mismo, la Sociedad de los Poetas Muertos, de hace unos cuantos años ya. Bueno, pues precisamente Henry David Thoreau, que es el autor de Cartas a un buscador de sí mismo, la obra que vamos a examinar esta semana, o que ya la hemos examinado en clase, en este caso, con la conferencia del miércoles, pues es parte de la obra que vamos a conocer. De él y de su pensamiento también, porque es bastante curioso. Es uno de los trascendentalistas y veremos por qué, precisamente. Pues bien, aquí tenemos una de las portadas de la novela. Es muy, muy extensa, habiéndose también traducido hasta hace poco tiempo. Se tradujo al castellano, no estaban traducidos al castellano, se escribieron en inglés en este sentido. Y de todas las obras, esta es la epistolar en el sentido de Henry David Thoreau. Pues bien, precisamente de lo que trata, ¿no? De lo que trata Henry David Thoreau es de esta vida verdadera, de este proceso vital. Y precisamente para explicar ese proceso vital, compartió una serie de cartas, de correspondencias con Harrison Blake. Y Harrison Blake escribe, lo podéis ver en pantalla, para los que estéis leyendo también o estéis escuchando a la distancia. Harrison Blake escribe por primera vez a Henry David Thoreau para solicitar su consejo y su orientación hacia una vida más verdadera. Vamos a conocer esta faceta de educador también de Thoreau en este sentido. Se inicia así una correspondencia intensa y reveladora, tan íntima como filosófica, que para muchos constituye el más claro equivalente moderno de las cartas a Lucilio de Séneca. Séneca, que es uno de los nuestros, nació aquí en la península ibérica. Bien, 13 años. Durante 13 años Thoreau le habla a Blake, ¿no? Esta correspondencia tiene 13 años. Por lo tanto, lo que vamos a ver al final de este vídeo, y lo que vamos a escuchar también, fue fue extenuante, digamos, poder elegir una correspondencia de entre toda la totalidad de 13 años que estaban acumulados y que se compone esta obra. Y en este caso, Thoreau le habla a Blake sobre cómo ganarse la vida, cómo trabajar, sobre el coraje, sobre el sexo. Ya veis, vosotros estamos hablando aquí de el segundo cuarto y la mitad del siglo XIX, no es cualquier cosa. Del trabajo, sobre el amor, la naturaleza, la libertad, algo tan importante para Thoreau, y la sociedad.
la política, la moral, la alimentación, la disidencia. Cuidado con esa palabra que también es muy importante en el pensamiento de Thoreau, de la religión, de la soledad y de un tiempo pleno, donde la construcción de la subjetividad, es decir, la naturaleza del individuo, se logra a golpes de una desorientación gozosa, libre y salvaje. Aquí hay que apuntar lo siguiente. Cuando alguien lee por primera vez, especialmente en el ámbito europeo continental, cuando alguien lee a Henry David Thoreau, generalmente le tachan de anarquista. Y puede que tengan razón en algún sentido, de que sea un anarquista, pero la anarquía, esta cuestión de la anarquía como forma de gobierno, no desde el punto de vista colectivo y social, sino desde el punto de vista del individuo. Es decir, la anarquía solamente puede funcionar en el individuo humano, no en colectividad. Porque si no, estaríamos cantando todos esa cosa inútil llamada Imagine de John Lennon. Y ya sabemos de dónde viene la letra de esa canción. Sin comentarios. Muy bien. Así, a lo largo de esta correspondencia, inédita hasta ahora en castellano, se descubre un auténtico manifiesto del pensamiento de Henry David Thoreau, que completa, ilumina estas obras tan fundamentales para la filosofía individualista, antiautoritaria y ecologista, como Walden, un absoluto clásico. Este texto que ha leído el profesor Keating en la Sociedad de los Poetas Muertos está extraído precisamente de Walden. Otra, en este caso, otra de las grandes obras de Thoreau es La desobediencia civil. Y esto es importante puntualizar aquí, tener un punto, porque claro, nosotros estamos ahora mismo en la Europa más napoleónica, donde no se debe obedecer al Estado y se debe obedecer al gobierno y se debe hacer todo esto. Y nadie está diciendo que sea malo, pero ver la desobediencia como un deber cívico, eso es lo curioso, que no se nota y casi que no se lee en la Europa napoleónica en este sentido. Esto es más un pensamiento anglosajón. La desobediencia como un deber cívico. Vamos a ver por qué. Muy bien. Y antes de entrar al texto de la carta en este sentido, ¿vale? Vamos a ver un vídeo de unos cuantos minutos sobre la vida y el pensamiento de Henry David Thoreau. Y nos va a llevar a una serie de observaciones desde el punto de vista cultural, histórico y antropológico muy interesantes para entender el contexto de estas correspondencias de esta carta y por tanto de esta novela epistolar. Vamos al vídeo. Henry David Thoreau, escritor, poeta, filósofo y naturalista. Nació en 1817, en Concord, Estados Unidos. En el seno de una familia modesta, que se dedicaban a fabricar lápices. Desde 1833 a 1837, cursó estudios en la Universidad de Harvard, de retórica, filosofía, matemáticas, y ciencia, y durante algún tiempo trabajó como profesor y tutor. En su discurso de graduación, denunció el apego de sus conciudadanos con los bienes materiales, y así surgen los primeros atisbos de sus escritos posteriores. Declara: que los hombres sigan con autenticidad el camino que les indica su naturaleza y cultiven los sentimientos morales, viviendo vidas independientes y virtuosas, que hagan de las riquezas medios para la existencia, nunca fines. Para poder recorrer este amplio jardín y beber de los sutiles influjos y las sublimes revelaciones de la naturaleza. Luego de su graduación, comenzó a enseñar en la escuela pública de Concord, aunque lo acaba desechando por las presiones, para ejercer castigos corporales a los estudiantes. Para posteriormente abrir su propia escuela, en la compañía de su hermano John en 1838. En la que introdujeron enseñanzas de varios conceptos progresivos, incluyendo caminatas por la naturaleza, y visitas a las tiendas y a los negocios locales. La escuela cerró cuando su hermano se enfermó fatalmente, y murió tiempo después. En esta época Thoreau estrechó amistad con Ralph Waldo Emerson, un escritor, filósofo y poeta, que lo asesoró, lo patrocinó, y presentó a un círculo de escritores y pensadores locales. Aquí voy a hacer un pequeño alto para todos. Esta figura, Ralph Waldo Emerson. Sí, y voy a juntar dos palabras que, pues, es cierto. Oye, ok, todo hay que reconocerlo, todo hay que reconocerlo. Estas dos palabras juntas
suelen ser una especie de oxímoron, ¿ok? Es filósofo estadounidense. Ok, de acuerdo, sí, vale. Es muy extraño oír eso, pero resulta que Ralph Waldo Emerson se puede considerar a lo mejor hasta quizás el último filósofo estadounidense o el único que hemos tenido en los Estados Unidos en este caso. Pero tal era el calibre de este escritor, poeta y filósofo y hasta psicólogo, ¿por qué no? Una figura importantísima en la literatura de los Estados Unidos de América o de habla inglesa en este caso. Seguimos con el vídeo. Veamos la relación que tiene y que tuvo en este caso con Henry David Thoreau. Emerson tomó un interés paternal y lo instó a contribuir con ensayos y poemas en un periódico trimestral. En esta época desarrolló el pensamiento trascendentalista, defendido por Emerson, creyente en el poder del individuo, de la libertad personal y de la armonía, están en contra de la sociedad y sus instituciones, particularmente la religión organizada, y los partidos políticos, que corrompen la pureza del individuo. En 1841, Thoreau se trasladó a la casa de Emerson. Ahí, hasta 1844, sirvió como tutor de niños. Era también ayudante editorial, reparador y jardinero. Luego Thoreau volvió a Concord, y trabajó en la fábrica de lápices de su familia, lo que continuó haciendo la mayor parte de su vida adulta. Redescubrió el proceso de hacer buenos lápices. En Concord, Thoreau pasó por un periodo de inquietud en que sintió la necesidad de concentrarse y trabajar más en su escritura. A causa de esta inquietud, y del consejo de un amigo que le escribió, vete, construye una cabaña y comienza el gran proceso de devorarte a ti mismo, no veo otra alternativa ni otra esperanza para ti. Thoreau. Esa frase que acabamos de escuchar es casi como si unas décadas después estuviésemos leyendo al tío Walt, ¿no? A Walt Whitman. En 1845 se embarcó en un experimento de 2 años de vida sencilla, cuando se mudó a una pequeña casa construida con sus propias manos, en la laguna de Walden en Concord, que había construido en las tierras de propiedad de Emerson, en los que estudiaría la naturaleza y cultivaría sus propios vegetales. Plantó una hectárea de papas, frijoles, trigo y maíz. En 1846, se da un acontecimiento que influenció fuertemente el pensamiento político de Thoreau, cuando se encontró con un recaudador de impuestos local, quien le pidió que pagara 6 años de impuestos atrasados. Thoreau rechazó pagar debido a su oposición a la intervención estadounidense en México, y que sus impuestos sirviesen para financiar a la guerra. Este conflicto bélico sucedió en los años 1846 y 1848, que se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, en las que México perdió el 50% de su territorio durante la guerra, cediéndolo a Estados Unidos. Y también por su oposición al sistema económico basado en la esclavitud. Como consecuencia de esta negativa, pasó una noche en la cárcel. Se cuenta que Emerson acudió a visitarlo, y preguntando escandalizado dijo, ¿qué haces ahí dentro? A lo que Thoreau respondió, ¿y tú qué haces allá afuera? Mientras estaba en su celda, repetía, así es la vida, se asomó entre las rejas y gritó a su vez, bien, ¿y qué es la vida, pues? Al día siguiente, Thoreau fue liberado cuando otra persona pagó el impuesto por él, en contra de sus deseos. Se presume que fue su tía. Esta experiencia tuvo un fuerte impacto en Thoreau, a lo que escribió, a petición de algunos vecinos para justificar su conducta. Y presentó su posición en 2 conferencias, la primera, titulada, Los derechos y deberes del individuo en relación con el gobierno, y la segunda conferencia se titularía, Resistencia al gobierno civil, ensayo que se conocería más tarde como, Desobediencia civil, de 1849. En este ensayo se presentan ideas como, la ley nunca hizo a los hombres más justos y, debido al respeto que les infunde, incluso los bien intencionados se convierten a diario en agentes de la injusticia. Una consecuencia natural y muy frecuente del respeto indebido a la ley es que uno puede ver una fila de soldados, coronel, capitán, cabo, soldados rasos, artilleros, todos marchando con un orden admirable por colinas y valles hacia el frente en contra de su voluntad, sí, contra su conciencia y su sentido común, lo que hace que la marcha sea más dura y se les sobrecoja el corazón. No dudan que están involucrados en una empresa condenable, todos ellos son partidarios de la paz. Entonces, ¿qué son, hombres,
o por el contrario, pequeños fuertes y polvorines móviles al servicio de cualquier mando militar sin escrúpulos. Visitar un arsenal y contemplar a un infante de marina, eso es lo que puede hacer de un hombre el gobierno americano. Existen leyes injustas, debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas, y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio. Voy a detener aquí un momento el vídeo para que reflexionéis un momento sobre semejante pregunta que él hace. Es decir, en el contexto de nosotros aquí en el sur de Europa, o la Europa napoleónica, por decirlo así, ¿no? Debemos estar contentos de cumplirlas, trabajar para enmendarlas y obedecerlas hasta cuando lo hayamos logrado, o debemos incumplirlas desde el principio. ¿Esto tiene que ver con el contexto o tiene que ver directamente con actuar? ¿Bien? Bajo un gobierno que encarcela injustamente, el lugar que debe ocupar el justo es también la prisión. Lugar separado, pero más libre y honorable, donde el Estado sitúa a los que no están con él, sino contra él. Hace unos años, el Estado me llamó a favor de la Iglesia y me conminó a pagar una suma para el mantenimiento de un clérigo, cuyos sermones mi padre escuchaba, pero yo no. Pague, se me dijo, o será encerrado en la cárcel. Yo me negué a pagar. Desgraciadamente, otra persona consideró apropiado hacerlo por mí. Yo no entendía por qué el maestro de escuela tenía que pagar impuesto para sostener al cura, y no el cura para sostener al maestro. Ensayo que influyó en personajes como León Tolstoy, Gandhi y Martin Luther King. Este último escribiría: leí el ensayo de Thoreau sobre la desobediencia civil por primera vez durante mis primeros años en la facultad. Fascinado por la idea de rehusar cooperar con un sistema injusto, me conmovió tan profundamente que releí la obra muchas veces. Quedé convencido de que la no cooperación con el mal es una obligación moral en la misma medida que lo es la cooperación con el bien. Nadie ha logrado transmitir esta idea de forma más apasionada y elocuente que Henry David Thoreau. En 1851, Thoreau se sintió cada vez más fascinado con la historia natural y las narrativas de viaje y expedición. Leyó ávidamente sobre botánica y a menudo escribió observaciones sobre este tema en su diario. Mantuvo observaciones detalladas sobre la historia de la naturaleza de Concord, registrando todo, desde cómo la fruta maduró con el tiempo, hasta los días en que ciertas aves migraron. El objetivo de esta tarea era anticipar las estaciones de la naturaleza. Con esta experiencia y conocimiento, escribe sobre el ciclo de su vida en el lago Walden. Con su publicación, La vida en los bosques, de 1854, con pensamientos como: fui a los bosques porque deseaba vivir en la meditación, afrontar únicamente los hechos esenciales, y no sucediera que estando próximo a morir, descubriese que no había vivido. No deseaba vivir lo que no es vida, es tan caro el vivir. La mayor parte de los lujos, o las llamadas comodidades de la vida, no son solamente innecesarios, sino también impedimentos para la elevación de la humanidad. Los más sabios siempre han vivido vidas más simples y pobres que las vidas de los mismos pobres. Los antiguos filósofos chinos, hindúes, persas y griegos fueron una clase de gente jamás igualada en pobreza externa y riqueza interna. Su interés por la naturaleza estuvo también acompañada sobre historias de viajes a otras tierras. Devoró todos los cuentos de viajes de primera mano disponibles en su día. Leyó cantidades asombrosas de lectura que alimentaron su curiosidad infinita sobre los pueblos, culturas, religiones, e historia natural del mundo. Esto acompañado de su oposición insoslayable a la esclavitud, y a obedecer leyes que la perpetúen. Nuevamente lo demostró en un discurso, celebrando el Día de la Independencia. Criticó que los habitantes de Concord disparan sus armas y hacen sonar las campanas, para celebrar la libertad ganada por las armas. Thoreau argumenta que si el objeto de la celebración no incluye también a los esclavos, entonces se reduce a la irrisoria libertad de disparar armas una vez al año, y desaparece tan pronto como se desvanece el humo de la pólvora. Concluye entonces que sus vecinos son esclavos de sí mismos, tanto o más esclavos que los negros. En diciembre de 1860, tras examinar bajo la lluvia unos troncos para su estudio sobre las semillas, Thoreau regresó a casa con un fuerte resfriado, que acabó por convertirse en bronquitis, y algo más.
vivir mucho de puertas afuera, le había conservado la salud, pero sus pulmones llevaban expuestos a la tuberculosis mucho tiempo, tuberculosis que había contraído en 1835, tiempo suficiente como para albergar pocas dudas acerca del diagnóstico. Mientras su salud empeoraba, sus caminatas se hacían más cortas. Le comenzó a preocupar la situación económica en la que iba a quedar su familia, y para asegurarles algún ingreso extra, se dispuso a preparar la publicación de sus últimas conferencias. Una de sus conferencias más destacadas, y posiblemente la que mejor le retrata es, Una vida sin principios. Con pensamientos como: si hago un trabajo pagado pero inútil, muchos me alabarán por ser un hombre trabajador y laborioso, pero si me dedico a otras faenas que me proporcionan más beneficio, aunque menos dinero, empezarán a mirarme como a un holgazán. Si un hombre se pasea por el bosque por placer todos los días, corre el riesgo de que le tomen por un haragán. Pero si se dedica todo el día a cortar el bosque dejando la tierra árida, se le estima por ser un ciudadano trabajador y emprendedor. ¿Llamamos a esta la tierra de los hombres libres? ¿Qué supone ser libres respecto del rey George y seguir siendo esclavos del rey prejuicio? ¿Qué sentido tiene nacer libres y no vivir libres? ¿Cuál es el valor de una libertad política sino el de hacer posible la libertad moral? ¿Alardeamos de la libertad de ser esclavos o de la libertad de ser libres? Si tuviera que vender mis mañanas y mis tardes a la sociedad, como hace la mayoría, estoy seguro de que no me quedaría nada por lo que vivir. No existe mayor equivocación que consumir la mayor parte de la vida y engañarse el sustento. Henry David Thoreau murió en mayo de 1862, a la edad de 44 años. Sus últimas palabras fueron: ahora viene una buena navegación, seguido de dos palabras solitarias, alce e indio. Ralph Waldo Emerson escribió tras su muerte: era un contestatario nato. Se negó a renunciar a su inconsolable sed de conocimiento y de acción a cambio de un empobrecedor oficio o profesión, con el objetivo de alcanzar una vocación, con miras mucho más amplias, el arte del buen vivir. Muy bien, ahí lo tenemos. Hay una frase que ahí en este vídeo, en este sentido, que vamos a verla en la próxima, en otra de nuestras conferencias, pero hay una idea aquí que es también muy extraña. Digamos, aquí en España se escucha como algo muy extraño y es la siguiente. Y no es una frase de Henry David Thoreau, pero es de otros dos personajes que tienen que ver exactamente con la independencia de los Estados Unidos. Ok, la frase es: la rebelión contra los tiranos es la obediencia a Dios. Muy curioso escuchar eso, precisamente porque este tipo de cristianos, especialmente los deístas, que fueron básicamente los que fundaron los Estados Unidos de América, tenían otra imagen del cristianismo u otras extraían otro tipo de enseñanzas del cristianismo, como es el de la libertad, en la cual tanto énfasis hace después Thoreau. Esta frase que acabo de mencionar está atribuida originalmente a Benjamin Franklin, la pronunció Thomas Jefferson, y de hecho iba a ser el eslogan de los Estados Unidos de América. Todos sabemos cuál es el eslogan actual de los Estados Unidos de América: es In God We Trust, o en Dios confiamos. Pero es importante hacer la puntualización porque precisamente nos dice cómo pensaban estas personas, cuál era el contexto en el cual se movía, cuáles eran las ideas que tenía Thoreau y qué transmitió a través de estas cartas. Henry David Thoreau
Por tanto, no queda más que hacer una lectura rápida, eso sí, de una carta que ha sido muy difícil de poder localizar una que pueda tener contexto entre Harrison Blake y Henry David Thoreau. Y voy a hacer yo aquí una lectura rápida de la misma, mientras se pueda, lógicamente. Bueno, esto es Worcester, Massachusetts, marzo de 1848, de Harrison G. O. Blake a Henry David Thoreau. Y dice: su artículo ha reavivado a mí en la impresión inolvidable que tengo de usted, que me llevé conmigo gracias a unas palabras que dijo. La última vez que fui a Concord, habló de retirarse más aún de nuestra civilización. Le pregunté entonces si no sentiría deseo alguno de la compañía de sus amigos. Su respuesta fue: no, yo no soy nada. Esa respuesta fue, para mí, memorable. Indicaba una profundidad de recursos, una entereza en la renuncia, un equilibrio y una fe en el universo que casi no alcanzo a concebir. Algo que, sin embargo, en usted parecía domesticado, y hacia lo cual yo alzo mi mirada con admiración. Me gustaría conocer el alma que dice: yo no soy nada. Verme elevado por sus palabras hacia una vida más verdadera y más pura. En mí parece revestirse de un nuevo significado la idea de que Dios, simplemente, está aquí, de que no debemos hacer sino inclinarlos ante Él con profunda sumisión en cada momento, y de que Él llenará nuestra alma con su presencia. En este abrirse del alma a Dios, todos los deberes parecen encontrar su centro. ¿Qué más habríamos de hacer? Si comprendo correctamente, el significado de su vida es el siguiente. Querría separarse de la sociedad, del sortilegio de las instituciones, de los usos, de los conformismos, de tal modo que pueda llevar una vida simple y nueva. Antes que infundir una nueva vida a las viejas maneras, tendrá una vida nueva por fuera y por dentro. Hay algo de sublime para mí en esta actitud, de la cual yo mismo estoy muy lejos. Hábleme en esta hora, ya que es solicitado. Lo venero porque se abstiene de la acción y abre su alma con el objetivo de poder ser. En mitad de un mundo de actores bulliciosos y superficiales, es noble hacerse a un lado y decir: simplemente quiero ser. Si pudiese plantarme enseguida sobre la verdad, reduciendo al mínimo mis necesidades, me vería inmediatamente más cerca de la naturaleza, más cerca de mis compañeros, y la vida sería infinitamente más rica. Pero heme aquí, temblando en la orilla. Y aquí viene la respuesta. Escuchad, por favor, o seguid leyendo la increíble prosa de Henry David Thoreau. Vais a encontrar aquí verdaderas joyas. Concord, 27 de marzo de 1848. Es un placer saber que algunas de mis palabras, pese a que el momento en que las pronuncié queda tan lejano que me es difícil reconocerlas como propias, le han merecido estima. Me halaga, pues tengo entonces razones para suponer que he llegado a aquello que realmente concierne al hombre, y para creer que cuando un hombre se dirige a otro, no lo hace en un ejercicio fútil. Ese es el valor de la literatura, aunque esos días quedan tan atrás en todo sentido, que tengo que volver a consultar mis páginas para recordar cuál fue entonces el tono de mis reflexiones. Sin embargo, solo por haberme procurado su carta, valoro en mayor medida aquel artículo. Creo firmemente en la correspondencia entre la vida exterior y la vida interior, así como tengo la certeza de que algunos hombres consigan vivir una vida virtuosa, el resto seguirá sin advertirlo. La diferencia y la distancia son una misma cosa. Vivir una vida auténtica es como viajar a un país lejano y encontrarnos progresivamente rodeados por nuevos escenarios y hombres. Y cuando me hallo rodeado por los más antiguos me doy cuenta de que de ninguna forma estoy viviendo una vida nueva o mejor. El exterior es sólo la representación de lo que hay dentro. Los hábitos no esconden al hombre, sino que lo muestran. Ellos son sus auténticos ropajes. No me incumben las curiosas razones que puedan aducir para atenerse a ellos.
Las circunstancias no son rígidas e inflexibles. ¿Sí lo son? Sí lo son. Sin embargo, nuestros hábitos. A veces tenemos la tendencia a hablar con ligereza, como si una vida divina fuera a injertarse o a aparecer en nuestro presente como una oportuna fundación. Esto podría tener sentido si pudiéramos reconstruir nuestra antigua vida, excluyendo de ella todo el calor de nuestros afectos, dejándolos marchitar, como el mirlo construye su morada sobre el nido del cuclillo, y allí incuba sus huevos, que son los únicos que eclosionan. Pero lo cierto es que nosotros, y aquí se halla la línea de demarcación, incubamos ambos huevos. Y ya que el cuclillo lo aventaja en un día, su cría al nacer expulsa a las crías del mirlo. No hay otra solución: destruir el huevo del cuclillo o construir un nido nuevo. El cambio es el cambio. Ninguna vida nueva ocupa viejos cuerpos decadentes. La vida nace, crece y florece. Los hombres intentan revivir patéticamente lo viejo. Y por eso lo aceptan y soportan. ¿Por qué aguantar en el hospicio pudiendo ir al cielo? Es como embalsamarse, nada más. Dejad de lado vuestros ungüentos y sudarios y entrad en el cuerpo de un recién nacido. Podéis ver en las catacumbas de Egipto el resultado de aquel experimento. Conocemos su final. Creo firmemente en la simplicidad. Es asombroso y triste ver cómo incluso los hombres más sabios pasan sus días ocupados en asuntos triviales que creen que han de atender, en detrimento de otros asuntos más importantes que creen su deber omitir. Cuando un matemático desea hallar la solución de un problema difícil, empieza por deshacerse de todas las dificultades de la ecuación, reduciéndola a sus términos más sencillos. Hagamos lo propio y simplifiquemos el problema de la existencia, diferenciemos entre lo necesario y lo real. Sondeemos la tierra para ver hacia dónde se extienden nuestras principales raíces. Me basaré siempre en los hechos. ¿Por qué negarse a ver? ¿Por qué no utilizar nuestros propios ojos? ¿O es que los hombres lo ignoran todo? Conozco a muchos a los que es difícil engañar cuando se trata de asuntos comunes, muy desconfiados de los cantos de sirena, que disponen responsablemente de su dinero y saben cómo gastarlo, que disfrutan fama de prudentes y cautelosos y que, no obstante, aceptan vivir gran parte de su existencia tras un mostrador, como cajeros de un banco, y brillan y se oxidan y finalmente desaparecen. Si saben algo, ¿por qué diablos lo hacen? ¿Saben qué es el pan? ¿Y para qué sirve? ¿Saben qué es la vida? Si supieran algo, ¿cuán rápido dejarían de frecuentar para siempre los lugares donde ahora se los conoce tan bien? Esta vida, nuestra respetable vida diaria, sobre la cual se halla tan bien plantado el hombre de buen sentido, el inglés del mundo, y sobre la que descansan nuestras instituciones, es en realidad la más pura ilusión, que se desvanecerá como el edificio y los cimientos de una visión. Sin embargo, un minúsculo resplandor de realidad que a veces ilumina la oscuridad de los días de todos los hombres nos revela algo más consciente y perdurable que el diamante, la piedra angular del mundo. El hombre es incapaz de concebir un estado de cosas tan bello que resulte irrealizable. ¿Puede alguien revisar honestamente su propia experiencia y afirmar que no es así? ¿Existen hechos a los que apelar cuando decimos que nuestros sueños son prematuros? ¿Habéis tenido noticia de algún hombre que haya luchado durante toda su vida por algo y que de algún modo no lo lograra? Un hombre que aspira a algo sin descanso, ¿no se siente ya elevado? ¿Quién que haya intentado el acto más simple de heroísmo, de magnanimidad o buscado la verdad y la sinceridad, no halló algo que mereciese la pena? ¿Quién podría decir que esta es una empresa vana? Es innegable que no debemos esperar que nuestro paraíso sea un jardín. ¿No sabéis lo que pedís? Veamos la literatura. ¿Cuántos buenos pensamientos ha concebido cada ser humano? ¿Y qué pocos pensamientos buenos se expresan? Y sin embargo no poseemos una sola fantasía, por más sutil o etérea que haya sido, que el simple talento,
acompañado de resolución y constancia, tras 1000 fracasos, no pueda fijar y grabar con palabras distintas y duraderas, de tal forma que intentamos que nuestros sueños son los hechos más confiables que conocemos. Pero no estoy hablando de sueños ahora. Lo que puede expresarse con palabras puede expresarse con nuestra vida. Mi vida real es un hecho sobre el que no tengo razones para congratularme conmigo mismo, pero tengo respeto por mi fe y mis aspiraciones. De ellas le hablo ahora. La posición de cada uno es demasiado simple para ser descrita. No he prestado ningún juramento. No tengo un esquema para entender la sociedad, la naturaleza o Dios. Soy simplemente lo que soy, o comienzo a serlo. Vivo en el presente. El pasado es solo un recuerdo para mí y el futuro una anticipación. Amo la vida, amo el cambio más que sus modalidades. En la historia no está escrito cómo el malo se hizo mejor. Creo en algo y no hay más. Sé que soy. Sé que existe otro, más sabio que yo. Sé que se interesa por lo mismo quien soy una criatura y de alguna manera soy igual. Sé que el reto merece la pena que las cosas malas. He recibido ninguna mala noticia. Respecto a las posiciones, a las combinaciones y a los detalles, ¿qué son en realidad? Cuando hace buen tiempo y alzamos la mirada, ¿qué vemos sino el cielo y el sol? Si busca persuadir a alguien de que hace mal, actúe bien. Que no le importe si no le convence. Los hombres creen en lo que ven, consigamos que vean. Siga con vida, persista en ella, gire a su alrededor, como hace un perro alrededor del coche de su amo. Haga lo que ame. Conozca bien de qué está hecho, roa sus propios huesos, entiérralos y desentiérralos para roerlos de nuevo. No sea demasiado moral. Sería como hacer trampas con uno mismo. Sitúese por encima de los principios morales. No sea simplemente bueno, sea bueno por algo. Todas las fábulas tienen su moraleja, pero a los inocentes lo que les gusta es escuchar la historia. No permita que nada se interponga entre usted y la luz. Respeta a los hombres solo como hermanos. Cuando emprenda viaje a la ciudad celestial, no porte carta de recomendación alguna. Cuando ya me pida ver a Dios, nunca a los sirvientes. En aquello que más le importe, no piense que dispone de compañeros de viaje. Dese cuenta de que está solo en el mundo. Escribo a salto de mata y sin plan previo. Necesito verle, y confío en hacerlo, y así corregir mis errores. Quizá usted tenga algún oráculo para mí. Henry Thoreau. Yo me quedo con esa frase de no sea simplemente bueno, sea bueno por algo. Impresionante simplemente. Y así terminamos la parte del vídeo de toda la clase de hora y media que dimos el pasado miércoles 30 en Fundación La Caixa, aquí en la ciudad de Murcia. Muchas gracias por vuestra atención y que aprovechen.